damos ya. Empleabilidad sobre desarrollo profesional. Encuentra tu camino al éxito. 1:09 y en Hoy por Hoy pues vamos a comenzar con este espacio en el que pensamos que quizás se le puede prestar al oyente algún tipo de ayuda en esos momentos en los que o no te gusta el trabajo que estás realizando, Sí. o llevas sin trabajo un tiempo y bueno, pues es importantísimo el encontrar empleo. Y hay mucha gente que se esfuerza muchísimo y utiliza todo su tiempo disponible y pues eso, con mucha intensidad y no consiguen encontrar trabajo. ¿Qué falla? Bueno, la verdad es que hoy vamos a hablar de qué pueden hacer o qué habilidades y competencias pueden adquirir para que el trabajo de buscar trabajo, que parece una perogrullada, pero no lo es, porque hay personas que cuando están trabajando dedican mucho esfuerzo y muchas horas a trabajar, y cuando dejan de trabajar dedican muy poco esfuerzo y muy pocas horas a buscar de nuevo trabajo. Pues de lo que vamos a hablar es de habilidades que en el año 2020, que está ahí al lado, se van a pedir para que las personas puedan integrarse o puedan permanecer en el mercado laboral. Independientemente de la formación que puedan tener de tipo clásico o la preparación que tengan y todo eso. Además necesitan unas habilidades. Eso ha salido en un informe. En un informe que hemos estudiado esta semana. Y bueno, antes en el mundo de los recursos humanos antes se decía que a la gente se la contrataba por lo que sabía y se la despedía por lo que hacía. Ahora, como hemos comentado en otros programas, la verdad es que a la gente se la contrata por expectativas, por lo que se cree que pueden hacer en el trabajo, ¿no? Por lo que van a aportar al negocio, ¿no? Y se la despide por lo que no ha hecho. ¿Perdón? ¿Y por qué se la despide ahora? Por lo que no ha hecho. Bueno, muchas veces, sí, por lo que no ha hecho, sí, si es un comportamiento, sí. Quiero decir, tú puedes ser un genio en lo tuyo, pero como no tengas estas habilidades que vamos a comentar ahora, lo tienes bastante mal, ¿no? Y fíjate que ni siquiera estamos hablando en este caso de habilidades para trabajar por cuenta ajena. Estamos hablando de habilidades para desenvolverte en el mundo laboral. Y cuando hablamos de mundo laboral, hablamos de que tu responsabilidad puede ser, que hablábamos la semana pasada, a los empresarios o a quien tiene gente a su cargo, o puede ser incluso las habilidades que necesitas para poner en marcha tu propio proyecto, para emprender con sentido. ¿Cuántas son? ¿Son muchas? Bueno, son 10, ya sabes que ahora estamos en la época de las listas. Voy a ver cuántas cumplo o no. Bueno, pues a ver, la verdad es que lo bueno que tiene esto es que luego yo con la gente que trabajo, la verdad es que luego una de las cosas que hacemos es trabajar en cuáles son sus habilidades y competencias, las que ya tienen, que se llaman fortalezas, y las que pueden adquirir, que se llaman áreas de mejora. Sabiendo cuáles son tus áreas de mejora, estás empezando a solucionarlas, ¿no? Por eso. Primero hablaríamos de resolver problemas complejos. Sería, ya Daniel Pink, en un famoso libro que se llama Una nueva mente, explicaba que en esta nueva era que ya tenemos aquí, una de las cosas que habría que tener para triunfar es tener una visión o mente gran angular, que dicen los fotógrafos, ¿no? Contemplar los problemas de una manera holística, de una manera completa, para poder resolverlos, porque la complejidad de nuestra sociedad hace que los problemas deban de verse como lo que son problemas complejos. Entonces, una habilidad que se va a valorar mucho es tener la capacidad de ver problemas que abarcan o tienen que ver con distintas áreas de la empresa o con distintas áreas de tu desempeño laboral y tener la capacidad de resolverlo. ¿Cómo andamos con eso, Cristina? Ay, no lo sé, creo que no. Cuando quieras lo trabajamos y lo vemos. Me has dejado regular. Bueno, en segundo lugar hablamos de pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Hace mucho, me sobra el pensamiento crítico. Pensamiento crítico constructivo, podríamos decir. Vale. El pensamiento crítico pasa por, como yo les digo a muchos de mis alumnos, no te creas nada, ¿no? La realidad no existe. Quiero decirte que estamos en la obligación de pasarle como el algodón a todo lo que nos dicen, ¿no? Tener una visión de ser capaz de analizar todo lo que se nos dice y de ser capaz de ponerlo en tela de juicio desde una manera constructiva. Es decir, al final yo entiendo que el pensamiento crítico lo que trata es de analizar los problemas que nos llegan para establecer si tienen capacidad de ser mejorados, ¿no? Cuando tú adquieres ese pensamiento de decir, bueno, ¿y esto podemos hacerlo mejor? ¿O se puede hacer de otra manera? Exacto, es muy, muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Se puede hacer de otra manera. Ese pensamiento crítico... digo un tic que sí. En la otra voy a ponerme que no. Y bueno, pues esa es otra de las habilidades que se tienen en cuenta. En tercer lugar, hablaríamos de creatividad.
Muchas de estas habilidades ya son hoy en día bastante demandadas, ¿no? Pero lo que estamos hablando es de 10 habilidades y además puestas en orden de prioridad. Con lo cual, fíjate, tener esa visión holística para resolver problemas complejos y el pensamiento crítico serían las dos fundamentales, junto con la creatividad. La creatividad es aquella capacidad que todas las personas tenemos, porque hay gente que dice, no, es que yo no soy creativo, ¿no? Solo te tienes que coger un par de libros de Edward de Bono, un tipo muy famoso que inventó la teoría de los 6 sombreros, donde según el sombrero que te pongas ante una misma realidad o problema lo puedes analizar con un enfoque diferente, ¿no? Y Edward de Bono, que es un experto en creatividad, da herramientas muy sencillitas, algunas casi son juegos de niños, para fomentar la creatividad. La creatividad lo que te permite es un poco, después de tener esa visión, ese pensamiento crítico que te lleva a analizar un problema desde un punto de vista aséptico, real, sin que intervengan tus propias percepciones previas, tus prejuicios. A partir de ahí es cuando uno puede aplicar la creatividad sobre ese problema para, como tú decías, dar soluciones diferentes, ¿no? La creatividad es el paso anterior a la innovación. La innovación, ya sabes que está absolutamente de moda, que todo el mundo habla de innovación. ¿Es la 4 ya o no? No, la innovación no está como tal porque se entiende que cuando se establece un proceso creativo, lo que se hace es generar ideas para cambiar un producto, un servicio o un procedimiento. Es decir, iniciar un proceso de innovación en la empresa. ¿De acuerdo? Es decir... Vamos al 4, antes de que se nos vaya el Vamos al 4. Manejo de... a mí, tal como lo dicen, no me gusta absolutamente nada. Porque es manejo de personal. Y ya sabes que en el blog vamos a decir eso de que recursos humanos, eso lo será usted, ¿no? Yo lo cambiaría por querer a tu gente, quererla de verdad, hacerle la vida un poquito mejor todos los días, ¿no? Gestionar equipos. Capacidad de coordinar y gestionar equipos. Hemos hablado aquí también de conceptos que entraremos más profundamente en otros programas como el well-being, el bienestar en la empresa. A mí me gusta más que decir manejo de personal, querer a tu gente. Porque al final las empresas es verdad que somos las personas y no se puede... Tú puedes ser muy brillante, pero si no tienes un buen equipo detrás y no les quieres y no te aportan, no vas a llegar todo lo alto que podrías llegar. El quinto sería la coordinación con otros, es decir, la capacidad de poder trabajar en equipo. La capacidad de poner ideas en común y si las de los mejores las de los otros son mejores, claro, ser capaz de aceptarlas, tener una capacidad de coordinación, porque los equipos van a ser absolutamente multidisciplinares. Y los compartimentos estancos en las empresas, eso se ha acabado. El otro día estaba en una empresa yo aquí de Elche que me decían los operarios, repetían que uno de los problemas que tenían eran problemas de comunicación entre departamentos. Una empresa que fabrica maquinaria y claro, para ellos, además no solo tenían problemas de comunicación, sino que me decían literalmente que se hacían la vida imposible. Uy. Entonces, claro, todo es en un proceso de producción que es casi en cadena, eso ralentiza y encarece. También ha evolucionado eso y lo que antes era un consejo de redacción con periodistas y con muchos periodistas y gestores, ahora verdad que en esa mesa también se sientan informáticos, programadores. Y con el periodismo digital, por ni eso. Cuento, porque somos todos capaces de crear contenidos y volcarlos en la red de una manera casi inmediata, ¿no? Eso, como hemos comentado en alguna ocasión, ha cambiado el periodismo. La sexta sería la inteligencia emocional, es decir, la gestión inteligente de las emociones. Eso es muy fácil de decir, pero es bastante complicado de hacer, ¿no? Pero bueno, ya sabes que Goleman en su día introdujo el término de inteligencia emocional, que proviene de Howard Gardner y su teoría de las inteligencias múltiples, y la gestión inteligente de las emociones lo es, pero va a ser clave. Lo hemos conocido siempre, es lo que siempre hemos hablado, intuición, mano izquierda, la intuición femenina, el sexto sentido, patatín, patatán, eso sí, y inteligencia también emocional. ser capaz de gestionar inteligentemente emociones que pueden ser en un momento dado negativas, como la ira, como el enfado, como... Por eso, se le ha puesto un término más moderno, inteligencia emocional, pero siempre ha estado ahí también, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La séptima sería ser capaz de tomar decisiones. Por ejemplo, a un directivo le pagan por ello. Hay un libro famoso que dice, decidir no es fácil, pero te ha tocado a ti. Si tú eres directivo o si eres responsable de cualquier área, aunque no seas un alto directivo, un encargado, etcétera, decidir va en tu sueldo. ¿Y cuántas personas hay muy indecisas y por retrasar una decisión pierden el momento adecuado? Estamos tomando decisiones continuamente. Desde que nos levantamos y ponemos el pie derecho en vez del izquierdo, eso ya es una pequeña decisión. Voy a pensar cuál pongo yo. ¿Derecho? Bueno, sabes que los futbolistas hay algunos que no entran al campo si no es con el pie derecho o el izquierdo, depende de lo que quieran, ¿no? Pero estamos todo el día tomando decisiones y no somos conscientes de la importancia que esto tiene. El otro día escuchaba un post de Sergio Fernández, un tipo extraordinario que
ha escrito un libro muy famoso que se llama Vivir sin jefe, que tiene que le recomendamos a nuestros oyentes, un post que habla sobre cómo tomar decisiones y cómo hacerlo de una manera... ¿Vivir sin jefe se llama? Vivir sin jefe se llama el libro. Evidentemente está hecho para emprendedores. Luego, el octavo sería la orientación al servicio o la orientación, lo que hemos llamado siempre orientación al cliente. Es decir, ser consciente que el cliente es quien nos permite existir en términos laborales y que no siempre el cliente tiene la razón. Eso es una frase hecha que no se corresponde con la realidad, pero eso no significa que nosotros no tengamos que tener una orientación total, que toda la empresa esté total y completamente orientada al cliente. Esto también es muy fácil de decir, pero es bastante difícil de hacer, sobre todo en algunas organizaciones. Por último, nos quedan dos. La novena sería saber negociar. También estamos negociando continuamente. Fíjate, tú negocias con tus hijos, si yo supieran negocio negociar con los los míos. políticos, tendríamos gobierno. Estos hay que llevarles, algunos hay que llevarles a hacer un programa, un máster de negociación. Y bueno, negociando, estamos continuamente negociando con nuestras parejas, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros compañeros, con etcétera, nuestros etcétera, jefes. Uh-huh. Y por último, flexibilidad cognitiva, que es un término de psicología que hace, o es la capacidad que las personas tienen de pensar en varias cosas a la vez. Ahí las mujeres lo lleváis muchísimo mejor que nosotros. Que eso, decían de Jimmy Carter que era incapaz de masticar chicle y andar a la vez, ¿no? Pues no sé si tenía que ver con que era hombre o con que era torpe. Yo creo que la flexibilidad cognitiva, por vuestra estructura cerebral, vosotras la tenéis más desarrollada y básicamente se trata de ser capaz de pensar en varias cosas, en varias cuestiones a la vez, ¿no? Es un poco también lo que decíamos de Daniel Pink, de esa visión de gran angular que hoy en día se demanda en la nueva era. Pero vamos al grano. Si he tachado poquitas y me faltan algunas, ¿cómo lo hago? Lo buenísimo que tienen las habilidades y las competencias, Cristina, que se pueden aprender. Todas y cada una se pueden aprender. Por ejemplo, aquí me llama la atención a mí que en este listado no aparezca la comunicación, cuando estamos comunicando continuamente. Y es crítico hoy en día saber comunicar tus ideas, ¿no? Imagínate que tuvieras que hablar en público. Eso es una habilidad, una competencia de las más demandadas en algunos puestos hoy en día. Se aprende, yo te enseñaría, sin ningún problema. Hay una serie de técnicas, hay una serie de herramientas, hay una serie de trucos que podemos utilizar para, desde estas personas que les da pánico el salir al escenario, es que hay incluso actores que tienen pánico escénico, ¿no? En algún momento. Pues eso se aprende, se soluciona. ¿Todo se aprende? Todo lo que sean habilidades y competencias, yo me voy a atrever a decirte que sí, que se aprende, que se puede aprender. Sí. Pues hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Algunas enseguida Primero tienes que saber cuáles son. Hay pruebas, yo con la gente que mentorizo les hago pruebas para saber cuáles son en el día de hoy sus fortalezas y cuáles son sus áreas de mejora. De hecho, yo les suelo recomendar que lo pongan en el currículum, también las áreas de mejora, porque eso es una foto. Eso es decirle a un seleccionador de personal, mira, estas son mis habilidades y competencias hoy, pero si usted necesita que yo aprenda otras, estoy perfectamente capacitado para hacerlo, porque es difícil que en un puesto de trabajo cumplas todas las habilidades y competencias que se requieran. Oye, qué difícil es también, Alfredo, poner todas estas cosas en el currículum, porque eso quizás se ve mucho en la entrevista personal, pero ¿cómo lo ponemos? Tenemos que hacer un programa específico de currículum, hay maneras. que decimos al principio, pero vamos a hacer radio televisada y entonces enseñaremos en el currículum cómo se pone cada De hecho, una esto de las me cosas. estás grabando ahora mismo y lo vas a poner. Sí, lo estamos grabando por primera vez. Si algún oyente lo quiere lo vamos a poner en el canal de YouTube a partir de ahora. Alfredo Muñoz. Sí, Alfredo Muñoz Quiles. Ahí saldrá en nuestro canal de YouTube todos los programas que hagamos. Tenías que haber analizado para que me pusiera guapa. Está guapa siempre, Cristina. Alfredo Muñoz, gerente de carreras profesionales, muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros. Gracias a ti.